Gracias por permanecer con nosotros. Somos Otra Mirada por TVS Canal 22. Y los que nos ven a través de la magia del internet, un abrazo bien grande a todos los que están conectados. Sigan ahí compartiendo nuestro programa. Bueno, vamos a hablar de una institución que trabaja el tema de salud y seguridad ocupacional. Y bueno, y para mí es un placer recibir a la doctora Anilka Deschamps, que es la directora de esta institución IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Mucha gente es afectada y beneficiada también por las bondades y las facilidades que pueda dar esta institución. Buenas noches, bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por recibirme. Para mí es un placer y estamos a las órdenes siempre, cada vez que necesiten pues, de nuestra intervención. Agradecida. Muchísimas gracias por venir. Vamos a comenzar dando a conocer la institución. ¿Qué es esta institución IDOPRIL? ¿Qué es y de qué se encarga? Como mencionaste anteriormente, es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Se encarga de dar cobertura, protección a ese trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional debida a la labor que desempeña. Esa es básicamente la función de nosotros como institución, proteger a ese trabajador, a ese afiliado le llamamos. A ese afiliado, ¿qué procedimiento se utiliza entonces para evidenciar ese accidente laboral? Porque literalmente que lo diga el trabajador o debe llevar pruebas de que ocurrió ese accidente. Bueno, somos un instituto que está compuesto por varios departamentos. Uno de los departamentos más importantes que tenemos allá en el instituto es el departamento de investigación. Hay un departamento que se encarga meramente de investigar los casos. No es simplemente que el trabajador diga fue laboral, fue a raíz de la labor que desempeño, no necesariamente. Entonces contamos con investigadores. ¿Entre ellos abogados? La mayoría son abogados o relacionados a esa profesión. Ellos se encargan de investigar los casos, van al lugar donde ocurrió la lesión, porque muchas veces no son en el lugar de trabajo, sino que son, por ejemplo, en el tránsito, camino a su trabajo o de su trabajo a la casa, y ellos se encargan pues de recopilar todas las pruebas, todas las informaciones pertinentes para poder ya calificar el caso como accidente de trabajo. ¿Cuáles son los principales accidentes laborales que son reportados? Bueno, los accidentes de tránsito. Somos un país que, aunque estamos en camino al desarrollo, lamentablemente ese es un problema del día a día. Entonces, por ejemplo, los policías suelen verse muy afectados por accidentes de tránsito. Las mismas profesoras cuando van camino a su escuela. Las enfermeras camino al hospital, porque el medio de transporte que básicamente se usa más son los motores, las pasolas, entonces eso hace vulnerable mucho al trabajador. Entonces por eso los accidentes de tránsito son los que más se suelen ver. Ahora bien, eso no quita de que el día a día de la oficina se puede ver de todo. Por ejemplo, cuando vino la pandemia del COVID, IDOPRIL estaba calificando COVID como enfermedad ocupacional. Ya se podrá imaginar la cantidad de casos que hubo por enfermedad ocupacional debido a COVID. O sea, que el empleado se contagió en el escenario laboral. Exactamente, pero solamente le calificamos COVID al personal de salud, que era el que estaba expuesto a la enfermedad por obligación, porque en un momento de pandemia todos estaban en casa, pero el personal de salud siguió trabajando. Entonces, en ese entonces... Y a veces se enfermó. Claro, en ese entonces, quien era presidente de la República, el doctor Danilo Medina, pues intervino para que se le pudiera calificar como COVID y se estuvo calificando COVID por un largo tiempo como enfermedad ocupacional. ¿Cómo no? Entonces, aquí en la provincia, pues al igual que el país, en sentido general, los principales casos que vemos son por accidente. Y es que también la misma provincia, pues a nivel mundial, pues, estamos en las estadísticas peores en las muertes por accidente de tránsito. Entonces, un trabajador, un servidor público que nos esté mirando de cualquier tipo de institución, ¿aplica a cualquier tipo de institución o hay algunas específicas? Nosotros, o sea, todo tipo de institución, tanto pública como privada, pero que esté cotizando a la tesorería, exactamente. Si no cotiza, no es que no tenga derecho a solicitar que se investigue su caso y se le califique. El problema está en que si no cotiza, entonces no va a recibir las prestaciones, tanto en especies como económicas, que IDOPRIL ofrece. Es una forma de devolver los impuestos que paga el servidor público, pues luego se lo devolvemos en servicios. Entonces cualquiera puede calificar a estos beneficios
siempre y cuando sea cotizador de la TCS. ¿Y cuáles son los beneficios entonces? Bueno, Vamos a ver. básicamente, nosotros como Idopril, a diferencia de las ARS comunes, a las que cada quien pertenece por ley, nosotros damos cobertura al 100% de todos los servicios de salud, de todos sin excepción Tenga alguna. o no seguro. Se supone que debe Bueno, tener si está seguro, cotizando, o sea, tiene obligatoriamente seguro, tiene que pero tener. la ventaja de nosotros, por ejemplo, al momento de que se califique como accidente de trabajo, es que ese afiliado no va a poder pagar absolutamente nada de diferencia, ni en consulta, ni en ingresos, ni en diferencia por medicamentos, por ortesis, por prótesis. También damos cobertura de prótesis que suelen ser muy caras. Claro. Entonces, Y el seguimiento de ese paciente, porque a veces el tratamiento es largo, bueno, o lleva terapia. exactamente, entonces una manera, nosotros nos apoyamos mucho del personal médico en las clínicas, porque por ejemplo esos pacientes casi siempre están incapacitados, Ya. entonces periódicamente deben de ir a la oficina, llevar esas incapacidades, nosotros le pagamos las incapacidades también, que es parte del beneficio que le damos. ¿Cómo así? ¿Le pagan? Le pagamos por estar incapacitado. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético, una profesora. Ella se lesionó camino a su escuela. Se rompió una pierna, un ejemplo. Se rompió una pierna o un esguince de tobillo, que es lo más común que vemos allá. Muy sencillo. Ella tiene que interrumpir su labor porque no puede continuar. Entonces, ella la mantenemos en licencia laboral hasta que pueda recuperarse. Ella sigue cobrando por nómina igual como si estuviera trabajando. Además de eso, Idopril le paga por los días que duró incapacitada. Le pagamos el 75% del salario neto. No el que cobra, sino de su salario bruto. Nosotros le pagamos además el 75%. Entonces, eso es una persona que le sirve de ayuda, porque, por ejemplo, en el caso de las maestras, ellas viven pagando que las licencias se la pagan a alguien para que le cubra. Entonces, el dinero de Idopril le sirve para eso. De igual forma, por estar por Idopril, no pagan diferencia en medicamento, en consulta. Entonces, básicamente, el tiempo que dura incapacitado no va a ser un problema para ese afiliado, porque va a estar recibiendo prestaciones. Algunos de ellos es necesario que reciban indemnización en caso de que el trauma le haya afectado de manera mayúscula, mayor. Claro, porque hablamos de un pequeño esguince, pero yo tengo afiliados que han perdido piernas, que han perdido brazos, que han perdido la vida. Y no han podido, bueno, lo de que han perdido la vida, penosamente, bueno, ya es lo más pero también importante. Nosotros pero los que a los quedan familiares le apoyamos. Ya con incapacitado para trabajar de por vida. Nosotros damos pensiones por discapacidad también. Es posible que un afiliado que el accidente que haya tenido le haya imposibilitado volver a reintegrarse, nosotros le pagamos pensión por discapacidad. ¿De por vida? De por vida. De por vida. Bueno, mucha gente conoce de estas informaciones, mucha gente busca sus servicios, o cómo hablan las estadísticas que ustedes manejan a nivel de la provincia. Como Idopril, quizás no nos conocen mucho porque apenas cumplimos 3 años ahora, el 30 de este 3 años. 3 años como instituto. Como instituto. Pero como ARL, que era lo que antes éramos, administradora de riesgo laboral, todo el mundo conoce de ARL. Entonces, básicamente es como renovar la información que se tenía antes, ahora con la cara de prevención, que es lo que venimos vendiendo. Eso fue lo que cambió de la ARL al instituto. La parte preventiva. Trabajan la parte, ¿de qué forma trabajan la parte? Sano. Claro. O sea, prevenir una enfermedad que, bueno, si ya llegó, pues vamos. Exactamente. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Están lo que son las evaluaciones de riesgos en las empresas. Por ejemplo, una empresa privada, una empresa pública, si quiere solicitar una evaluación de riesgo y pagar por ella, le sale muy costosa. Idopril se la hace de gratis. Simplemente tienen que comunicarse con el personal de allá de Idopril y nosotros mandamos un personal a esa empresa donde se van a evaluar todos los riesgos que puede pasar ese trabajador para que le ocasione un accidente de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo en la empresa? Un asfaltado mal hecho en un parqueo, que se pueda caer. Por ejemplo, una gotera que es persistente y que hay un cableado. Problema eléctrico. Exactamente. Todo eso se identifica en una evaluación de riesgo. Pero además de eso, como Idopril no va a estar todo el tiempo en la empresa, dentro de la empresa se crea un comité de ética, que dentro de ese comité los miembros son los que trabajan en la empresa y ellos van a velar para que la evaluación que se hizo y las pautas que se tomaron pues sigan cumpliéndose. Y así, de cierto modo, llevamos más o menos el control de que lo que se hizo pues se va a cumplir y se va a evitar que ocurran
las Y enfermedades o que, los muy accidentes. bien, ¿qué hablan las estadísticas? ¿Cómo andamos aquí en la provincia? En En lo la, que pro- acceden al servicio, al igual las empresas o personas individuales. en la provincia, anteriormente quizás los casos eran menos, pero era por la siguiente razón. La gente no sabía qué hacer cuando le ocurría un accidente de trabajo. Entonces, actualmente estamos haciendo una campaña de concientización, estamos yendo por las escuelas, por las instituciones, dándole a conocer lo que es el lidopril. Claro. Entonces, debido a eso, han aumentado los casos, pero no es que esos casos no No estaban ahí, estaban, simplemente que no como eran no reportados. tenían el conocimiento, no sabían. Pero la ventaja de eso es, y se ha podido rescatar mucho de ellos, es que tú tienes hasta 5 años para reportar un caso de accidente de O sea, yo trabajo. sufrí un accidente hace 5 años, ya me curé, Ahora bien, o no estoy es en lo mismo proceso, un caso reciente donde las pruebas están, o sea, no es igual frescas. a un caso que fue hace tantos años que casi tú no te acuerdas, pero es tu derecho. Y si las cosas pasaron tal cual y tú tienes tus testigos y tienes tus pruebas con que sustentarlo, te puede calificar Dos como cosas. laboral. Entonces, puntualmente, estadísticas, ¿tenemos? ¿Cuántos casos? Bueno, Más o menos en el una tiempo media. que tenemos, por ejemplo, en lo que llevamos de este año llevamos 478 Usuarios han recibido hasta el el servicio 31 de agosto. No, usuarios han sido calificados, para tanto como recibir accidente de trabajo como enfermedad, 400 en 78. la provincia, hermana Mirabal. Pero eso es demasiado. Realmente, o sea, hubo mucho COVID, Ah, bueno, eso porque se le todavía sigue el COVID suma, ahí claro, tomándose en todavía. cuenta como un accidente. Entonces, no, se suma como enfermedad ocupacional. Ok, Porque Idopril no solo es accidente, también son las ya, enfermedades. claro. Entonces, como que ahí sumándose más o menos. ¿Le ha pasado el caso de algunos usuarios mañosos que han inventado pruebas, la han Claro, falseado? sí, eso pasa. ¿Qué experiencias hay y estadísticas de eso? ¿Qué les digo? Oye, Muchos ¿cómo de le ellos, digo? Mañosos. realmente, Porque tú muchos de inventarte ellos lo han cosas. hecho varias veces o han intentado hacerlo. Y lo que dicen, ay, esa doctora es muy complicada, esa la rebusca. Yo soy muy justa, muy humana. Y yo siempre me pongo en el lugar del trabajador. Porque yo veo que al momento de que uno tiene un problema, uno lo que quiere es que le solucionen un problema. Claro, Por eso el y caso más que si no llega tiene allá, dinero para exacto, el caso que buscar llega su allá, salud. yo le busco prioridad y hay que trabajar con eso. Pero también me doy cuenta cuando quieren verme la cara, se podría decir. O sea, Sí, sí, las sí, cosas hay claro. que hacerlas bien. Entonces hay muchos de ellos, por ejemplo, que se lesionan en su casa, el domingo en su casa, y aguantan su dolor hasta llegar a su trabajo al Llega otro el lunes y día dicen que para fue allá. decir que fue en su trabajo. Pero nosotros contamos con una primera atención médica que se solicita. O sea, inmediatamente usted tiene un trauma, usted va a un hospital. O sea, eso por instinto. Usted va a un hospital. Nosotros solicitamos esa atención médica. Entonces, si en la atención médica dice que fue el domingo en la noche en su casa que usted se lesionó, lamentablemente Se el cae caso el caso, se cae el caso. totalmente. También el empleador, un empleador responsable, no creo que le llene el reporte a un trabajador que se lesionó en su casa y venga a decir que fue la empresa. O sea, en este mundo hay de todo, pero también hay gente seria. O sea, que Sí, la no, mayoría es mi nombre seria. no lo voy a poner. La mayoría es seria. Son las Sí, minorías que utilizan la trampa y el fraude para querer sacar ventaja de cosas. eso es así. Esos son los menos, gracias a Dios. Entonces, los beneficios ya puntualizando en esa parte que es fundamental, los beneficios. Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando del IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Tuvimos un pequeño corte por cambio de sistema eléctrico. Se nos ha ido la luz en el municipio de Tenares, está lloviendo a cántaros, como decimos lo dominicano, bastante fuerte. Ya lo decía en el boletín del clima de la ONAMED, que van a continuar las lluvias, producto a las secuelas dejado el campo nuboso y el sistema inestable que dejan las tormentas y huracanes, en el caso reciente del huracán Fiona. Entonces, así es que a estar siempre preparado, guarecerse, porque como los suelos están bastante saturados, pueden haber deslizamiento de tierra, cuídense mucho, los que viven alrededor de ríos, arroyos y cañadas y zonas vulnerables. No salga a exponerse a los riesgos, señores, al menos que esté trabajando, doctora, Exacto. que ya es otra cosa, y obliga entonces que hay que salir a trabajar como los periodistas. Tenemos que salir al medio, entonces si nos ocurre algo, ahí está el instituto, el IDOPRIL, para atendernos, sobre todo. La parte preventiva, ustedes están utilizando, nos contaba usted, que están utilizando las escuelas y diferentes estrategias para llevar concienciación. ¿Tienen una página? ¿Utilizan las redes sociales y
algunos spots educativos para Sí, tenemos orientar. charlas educativas, tanto preventivas como de conocimiento, porque como mucha gente no conoce Ujú, lo que somos, también tenemos charlas sobre nosotros, ujú. charlas de prevención, qué hacer al momento de que te ocurra un accidente, qué hacer para prevenirlos. También tenemos una página de Instagram, así mismo se Puedes busca, decirnos Idopril, Idopril. en Pero Facebook, en nacional, una cuenta nacional o... nacional. Ok, Una cuenta nacional donde se sube todo ahí, todas las informaciones del día a día. Es una página muy activa porque ok, Idopril trabaja diario, día con día. ok, interesantes. Entonces, sobre todo ustedes garantizan esa cobertura de salud en caso de riesgos puntuales y evidenciados, Exactamente. evidenciados en el ámbito laboral. Ha conocido siempre muchos casos y de gente que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pues hacen un dineral con este dinero, con las prestaciones que se le devuelve por algún problema o accidente laboral. Y ya comentábamos de casos de fraudes que se dan aquí, allá y donde quiera, y que gracias a Dios quizás son los menos. Pero es bueno tener el aspecto de ético y honestidad siempre en Siempre. cualquiera uno de estos casos para que no pongan en riesgo sobre todo su moral, su dignidad y la de la institución, y afecten a la institución. Sí. ¿Ustedes se manejan con qué presupuesto económico de los que le designa el Estado? ¿Cuál es el proceso? Bueno, Cuéntame. realmente el pago, mucha gente tiene la confusión y cree que del Idopril se le descuenta. O sea, al trabajador se le descuenta su seguro de salud, pero el Idopril lo paga el empleador. O sea, los El empleadores son jefe los encargados de pagar ese seguro. Suele y acontece que a veces pasa que hay empleadores que no le pagan el seguro de riesgo no lo laboral. reportan. Entonces, lamentablemente, ese afiliado está cotizando porque se le está descontando su seguro de salud, pero no le están pagando el seguro de riesgo laboral. Entonces, al momento de que le pasa un accidente de trabajo, lamentablemente se le califica, pero no recibe de ¿Cuánto debe prestaciones. pagar el empleo? Dependiendo lo que gane ese Ok. trabajador y del número de ¿Qué dice la ley? trabajadores de Entonces, ese. ¿qué porcentaje debe ser? El salario mínimo, por ejemplo. Es que todo depende, porque por ejemplo hablamos de un sistema donde hay empresas públicas, Ujú. empresas privadas, donde el monto varía. Una gente que gane 10.000 pesos, ¿cuánto le descuentan entonces para el Idopril? El Bueno, prestador tiene que pagar 560, una co- 570 por ahí. mensual. Aproximadamente. Pero como le digo, todo depende del número de trabajadores, de la Claro, empresa claro. y así por el estilo. Claro, Ujú. claro. Bueno, pues finalmente un mensaje a toda la población. Son informaciones muy importantes las que usted ha venido a compartir con nosotros para que la gente conozca que tiene derechos y deberes y sobre todo beneficios que el IDOPRIL pues está aquí en la provincia como en todas las provincias del país para brindarles a ustedes, a todos los que cotizan en la TCS, Tesorería de Seguridad Social. Bueno, mi mensaje o el principal es primero que se cuiden Sí, para que no haya evitar. necesidad de usarlo, ¿verdad? Exactamente, primero que se cuiden y que si al momento de que le ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, sepan que tienen una oficina donde pueden ir, tocar puertas y pueden exigir lo que a ellos realmente les pertenece, porque no es algo que hay que se da de mala manera, no. Eso es un derecho, ese trabajador tiene derecho a que le den sus prestaciones, tanto en especies como económicas, al momento de que le ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Vamos a decirle dónde está ubicada la oficina y teléfono, por La favor. oficina está ubicada, bueno, hay una oficina provincial Ujú. para la provincia completa, está ubicada en el municipio Cabecera, en el municipio de Salcedo, en la calle Francisca R. Moniz, a una esquina de la clínica Doctor Rafael Grullón. El número de teléfono es 809-577-2303. 809-577-2303. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Nilka de Champs, que ha estado con nosotros y está al frente de este instituto, el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Muchísimas gracias, este es su Ay, espacio. gracias a ustedes Cuantas por veces recibirme. necesito, por supuesto, compartir informaciones con toda nuestra audiencia, pues estamos a sus órdenes.